Bueno, hola a todos, todas, espero que estén muy bien. Bueno, este es un video que les estoy grabando para compartirle el PowerPoint de la clase de Economía de Mercado. Vamos a tratar de empezar el estudio de lo que es el mercado y sus componentes, ¿sí? Que como habremos visto en el PowerPoint anterior, forma parte de la microeconomía. Bueno, chicos, vamos a empezar por el principio, tratar de definir qué es un mercado. El mercado es el mecanismo por el cual los compradores y vendedores de un bien o servicio determinan conjuntamente su precio y su cantidad. Vamos a entender también que el concepto de mercado, con el paso del tiempo, lo que nosotros conocemos como mercado, con el paso del tiempo ha ido variando. El mercado para todos nosotros es un lugar precisamente donde la gente que quiere comprar cosas va a buscar a donde se venden cosas, y este intercambio que se produce entre los que quieren vender sus productos y los que quieren adquirirlos es básicamente la idea funcional del mercado. Esto nosotros podemos verlo en un tipo de mercado físico, como el que nosotros conocemos, los mercados en general, de todos nuestros productos y bienes y servicios, pero también hoy, en la actualidad, podemos verlo en forma virtual. O sea, ya no hace falta que este mecanismo que genera el mercado se produzca en forma presencial. Lo sabemos precisamente que la virtualidad ha dado la herramienta necesaria para que lo que se producía dentro de los mercados físicos se produzca de forma virtual. O sea, nosotros podemos adquirir bienes sin tener que estar en el mismo lugar físico y pagarlo inclusive de forma virtual. Pero, si bien todo ese proceso es virtual, seguimos estando dentro de un mercado, ya que se sigue dando el mismo mecanismo, que es que los compradores y los vendedores se tienen que poner de acuerdo, y eso va a determinar el precio y la cantidad. Vamos a ver un diagrama que a lo mejor aclara un poco esta situación. Nosotros, por un lado, vemos que tenemos dos agentes fundamentales dentro de este mercado, que son los compradores y los vendedores. Los compradores o consumidores, que son los que están a cargo de la demanda, y los vendedores o productores, ¿sí? Que son los que están a cargo de la oferta. Cuando se produce la puja dentro del mercado entre compradores y vendedores, la lógica del mercado indicaría que cuando se llega al equilibrio en el mercado, ¿esto qué quiere decir el equilibrio en el mercado? Significa cuando los compradores están de acuerdo con el precio que van a pagar y cuando los vendedores están de acuerdo con el precio que van a vender, eso determinará el precio real del producto dentro del mercado. Obviamente sabemos que hay muchísimos factores que van a correr lo que vamos a ver como curva de demanda o curva de oferta con respecto a cada producto, pero esto en rasgos generales sucede así. El equilibrio entre lo que los compradores y los vendedores quieren dentro de un mercado tendría que dar el precio del producto. Y no solo el precio del producto, sino que también debería dar la cantidad de unidades de un bien que los vendedores están dispuestos a ofrecer y los compradores están dispuestos a comprar. Bueno, dentro de este mercado, dentro de esta economía de mercado, ¿sí? Que funciona como acabo de describir, el Estado tiene un papel económico, ¿sí? ¿Cuál es el Estado, cuál es el papel del Estado en este sistema económico? Bueno, fundamentalmente aumentar la eficiencia, ¿sí? Aumentar la eficiencia querría decir que este mercado funcione de la mejor manera posible, que aumentar la equidad es otra de sus funciones, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado funcione lo más equitativamente posible. Y acá voy a hacer
un parate, porque a veces la palabra equidad se confunde con la palabra igualdad, ¿sí? Un mercado que vaya a la equidad quiere decir fundamentalmente que no haya grandes pujas de poderes, o sea, que no haya acumulación de grandes poderes. Eso es lo que significaría dentro de un mercado, ¿sí? Y el aumento de la estabilidad y el crecimiento macroeconómico. O sea, van a tratar de que ese mercado funcione de una manera que genere un crecimiento económico. Bueno, nosotros cuando vimos la clase anterior, nosotros hablamos de lo que se llama la economía de mercado o economía de capitalista. La economía de mercado o economía capitalista define un concepto que es el de competencia perfecta. Habla de que los mercados van a tener determinadas acciones y van a funcionar de determinada manera si la competencia en él es una competencia perfecta, ¿sí? Para asegurar la competencia perfecta se enumeran unos cuantos factores que se necesitan. Habla de la atomicidad del mercado. ¿Qué es la atomicidad del mercado? Bueno, se dice que para que un mercado sea de competencia perfecta, todas las unidades que conforman ese mercado, tanto vendedores como compradores, deben ser muchísima cantidad y de pequeño tamaño, ¿sí? Esto asegura la no acumulación de poder y acumula la libre oferta y demanda. La homogeneidad del producto se refiere a que para que un mercado sea de competencia perfecta, todos los productos deberían ser muy, muy parecidos. A ver, vamos a un ejemplo. Si yo produzco lapiceras y de repente se me ocurre una innovación, no soy yo sola la que produce lapiceras, somos muchos. Y a mí se me ocurre una innovación, que va a hacer mi lapicera algo distinto de lo que eran las lapiceras hasta ese momento. ¿Qué va a pasar y qué es lo que tienen que hacer los otros que producen lapiceras? Bueno, si nadie más tiene este adelanto, pónganle que no sé, no se me ocurre mucho adelanto en una lapicera, pero que esta lapicera tenga una luz en la punta. Bueno, entonces, si nadie más tiene ese adelanto, mi lapicera va a ser el único producto de ese tipo y lo que va a hacer es que sea el único en el mercado, por lo cual va a tener un mercado para sí sola. Todo el que quiera una lapicera con una luz en la punta tendrá que comprar esta, la mía, porque no existe otra. Entonces, para que el mercado sea de competencia perfecta, lo que tiene que existir es que los avances y las innovaciones tienen que ser seguidas por todos los que producen el bien específico, en este caso la lapicera. Eso quiere decir que si a mí se me ocurre una innovación, el resto de quienes producen lapicera rápidamente tendrán que ir a aplicar esa innovación en sus productos para que yo no monopolice, que después vamos a ver qué quiere decir este concepto, no monopolice el mercado. O sea, eso quiere decir que los productos deben ser todos lo más parecidos posibles para evitar la falta de competencia entre ellos. Bueno, habla también de la libertad de entrada a la industria. Esto quiere decir que en un mercado de competencia perfecta todo el mundo puede entrar y salir de la industria que sea cuando lo determine. Nadie te va a poder obligar o te va a poder decir, no, vos no podés poner una zapatería porque hay muchas en esta cuadra. Información perfecta significaría, para un mercado de competencia perfecta, significaría que todo el mundo, tanto compradores como vendedores, tienen toda la información exacta de cómo funciona el mercado. La perfecta movilidad de los factores productivos se refiere a que uno, dependiendo de lo que necesite para la obtención de ganancia, puede movilizar sus factores productivos o puede usarlos en un lado o en otro indeterminadamente. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una empresa de lapiceras
la tengo en la provincia de Buenos Aires. Pero mañana, en la provincia de San Luis, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Me ofrecen eh, mejores herramientas o me ofrecen mejor situación económica para poner mi empresa y a mí me conviene, yo puedo trasladar mis factores productivos. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo llevar mi fábrica a San Luis y nadie me va a poder decir si está bien o está mal, ¿sí? No, acá no estamos hablando de los efectos sociales que esto acarrea. En un mercado de competencia perfecta que funcionara perfectamente, esto no debería ser un problema. ¿Por qué? Porque si yo cierro una fábrica acá, pero voy a abrir otra en San Luis, por ejemplo, los puestos de trabajo que se cierran acá deberían abrirse en San Luis. Estamos hablando de toda una teoría, obviamente, y no de esta teoría aplicada a la realidad todavía, ¿sí? Esto que les estoy diciendo es lo que indicaría que un mercado es de competencia perfecta, como lo había descrito Adam Smith en su teoría. Bueno, se supone conducta racional de los actores, se refiere a que los actores, tanto los compradores como los vendedores, siempre actúan racionalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que la lógica del mercado indica que, por ejemplo, si el aumento de un precio de un bien sube, la gente debería dejar de consumirlo. Esa sería la lógica del mercado, que no siempre es así, ya lo sabemos, pero volvemos a decir lo mismo. Esta es una teoría, ¿sí? Es la parte teórica. Se supone que uno actúa con conducta racional. Y después habla de la universalidad del mercado con respecto a que no existen fronteras a la hora del mercado, el mercado debe ser universal. Esto sería lo que Adam Smith cataloga como un mercado de competencia perfecta. Sabemos que no siempre un mercado es de competencia perfecta, casi nunca les diría. En realidad, si uno ve, hay algunas cosas que pueden llegar a sonar hasta utópicas. Entonces, cuando se produce una ruptura en alguna de estas cuestiones que acabamos de nombrar, aparecen lo que se denominan fallas del mercado, ¿sí? Y esto, las fallas del mercado son lo que se denomina competencia imperfecta. La competencia perfecta es precisamente cuando se quiebran o cuando no están sucediendo las cosas indicadas en esa lista que acabamos de ver, ¿sí? Algunos ejemplos de esta competencia imperfecta son el monopolio, que es cuando una empresa tiene todo el poder sobre el bien que produce. Duopolio, cuando son dos empresas. Básicamente, la definición de monopolio que van a encontrar es que es un solo vendedor y muchos compradores, pero es eso que les estoy diciendo. Es una sola empresa que tiene el poder sobre ese bien. Duopolio, cuando son dos, y oligopolio es cuando son más de dos, pero son todavía pocas cantidades. O sea, a pesar de ser más de dos, siguen dominando el mercado. Hay amplia cantidad de ejemplos en nuestro país de todos ellos. Igual son más funcionales los duopolios o los oligopolios que los monopolios. Sobre todo porque en general en la conciencia del consumidor es más funcional el tema de pensar que se puede elegir. Entonces muchas veces las empresas duplican marcas y crean asociaciones entre ellas para poder seguir sobreviviendo más de una, entonces esto genera que haya una sensación de elección. Bueno, y después están las externalidades negativas y las positivas. Las externalidades negativas las externalidades son cuestiones que no se buscaron, pero sucedieron por un motivo. A ver, por ejemplo, la empresa, ¿se acuerdan de Bosnia? Papelera. Bueno, la papelera
¿Su fin cuál era? Hacer papel. Pero la contaminación ambiental que producen sus desechos es una externalidad negativa. La empresa no busca contaminar, pero es algo que sucede por su función. Sin quererlo, pero se hace. ¿Sí? Esa sería una externalidad negativa. Una externalidad positiva sería, por ejemplo, se monta una nueva empresa que no existía antes en un lugar despoblado, y esto genera fuentes de trabajo para el pueblo. Ese pueblo que crece y va a tener necesidades, posiblemente se generen negocios alrededor de esa fábrica que se puso ahí, eso serían externalidades positivas. O sea, la fuente de trabajo y los trabajos que puedan salir del resto de los negocios que surgen en ese pueblo, no es algo buscado por la empresa, pero sí es una consecuencia del haber puesto la empresa ahí. Bueno, espero los ejemplos les hayan servido. Bueno, acá tenemos un cuadro que lo que indica es la ley de la demanda. La ley de la demanda indica que ante el aumento del precio de un bien dentro de un mercado que actúe normalmente, a medida que aumenta el precio, la demanda disminuye. Como verán, a medida que aumenta el precio de un bien, su demanda disminuye. A 1 peso va a demandarse 20 productos, a 2 pesos 15 productos, a 3 pesos 12 productos, a 4 pesos 10 productos, a 5 pesos 9 productos. Esto obviamente es un ejemplo numérico, esta es una tabla de indicación de demanda. También podemos, en vez de tabla, la expresión gráfica es la curva de la demanda. Pero básicamente lo que muestra es lo mismo. Ante el aumento del precio de un bien, disminuye su demanda. O sea que ante el aumento del precio de un bien, disminuye la demanda, es inversamente proporcional. Bien. Los factores que afectan la demanda, o sea, si bien es lo que acabamos de decir, ante el aumento de un precio disminuye la demanda no solo se ve afectado por el precio del producto, obviamente va a haber muchos otros factores que afecten la demanda de un bien. El salario es uno de los más comunes y fáciles de ver, ¿sí? En general, cuando los salarios de las poblaciones aumentan, estas poblaciones aumentan la demanda de distintos tipos de bienes. También la población, si son poblaciones más grandes, van a demandar mayor cantidad de productos que si son poblaciones más pequeñas. O sea que el aumento de población aumenta la demanda. El precio de bienes sustitutivos y bienes complementarios, les voy a pedir que lo dejen en stand-by ahí, porque lo vamos a explicar un poquitito más adelante, pero también sepan que son factores que van a afectar la demanda. Los gustos, ¿sí? Los gustos podemos asociarlos a lo mejor gustos y modas, ¿sí? Nosotros vemos frecuentemente que ante el cambio de gustos de la población o ante una moda repentina, un producto a lo mejor que no se consumía empieza a consumirse en gran cantidad. Por ejemplo, hace un tiempo, las botas de lluvia, hace un tiempo era algo que solamente las usaba quien tuviera que meterse en el barro. Hace un par de años, una empresa muy conocida puso de moda las botas de lluvia. Obviamente, a raíz de eso, aumentó la demanda de botas de lluvia. Me imagino que, sobre todo las mujeres que son más adeptas a los cambios de modas, me entenderán claramente el ejemplo. No es por ser sexista este comentario, sino que no creo que los muchachos hayan comprado la bota de lluvia, pero puede ser, ¿por qué no? Bueno, pero les haya servido el ejemplo también.
Con respecto a las expectativas, igual de los muchachos podríamos encontrar otro tanto de cosas, ¿eh? No bota de lluvia, pero otros ejemplos. De hecho, pueden buscar ejemplos y comentarme cuáles se les ocurre. Bueno, expectativas. Expectativas se refiere a que no se demanda lo mismo dependiendo qué expectativa se tenga a futuro. A ver, si yo sé que el mes que viene me van a aumentar el sueldo, seguramente demandaré mayor cantidad de productos en general. Ahora, si yo sé que el mes que viene posiblemente me suspendan, lo más factible es que retraiga mi consumo de los bienes que yo habitualmente consumo y disminuya la demanda de todos ellos, o de los que no me sean indispensables. Entonces, las expectativas que uno tenga obviamente van a hacer que la demanda de un bien cambie. Y elementos especiales son todos los que se les ocurran que no aparezcan ahí. Por ejemplo, un cambio en el clima de una zona puede cambiar la demanda de productos que habitualmente se usaban. Si en un lugar que era de bajas temperaturas empieza a ponerse más cálido, en vez de venderse más pullovers, se venderán más remeras o cambiarán los tejidos, ¿sí? Van cambiando van cambiando las demandas dependiendo de distintos factores. Bueno, hay distintas clasificaciones de bienes, ¿sí? En principio esta es una bastante sencilla, ¿sí? Y habla qué pasa con la demanda de un bien dependiendo de la renta, ¿sí? A la renta le vamos a llamar el ingreso, para que quede claro, eso es una renta. Que no es lo mismo que salario, ¿sí? El salario es la retribución por un trabajo y la renta puede estar constituida por diferentes tipos de ingresos, no solamente el salario. Bueno, entonces, los bienes normales es aquel cuya demanda aumenta cuando mejora la renta, ¿sí? Son esos productos que nosotros normalmente consumimos, ¿sí? Que cuando nos aumenta o nos mejora el ingreso, consumimos un poco más. El bien inferior es aquel cuya demanda cae al incrementarse la renta. Estos bienes son en general esos bienes que se consideran de bajo estatus social, ¿sí? Son bienes que se consideran necesarios, pero no gustosos, ¿sí? No son esos bienes que la gente compra porque le gustaría comprar, sino son esos bienes que compra la gente porque no le queda otra. A ver, piensen ustedes en algún bien que si les sube el ingreso, cambiarían por otro y ese lo dejarían de consumir. Se da mucho en nuestro país con determinados cortes de carne, ¿sí? Hay determinados cortes de carne que si las rentas son bajas se consumen más y desaparecen cuando la renta aumenta. A ver, por ejemplo, las alitas de pollo y los menudos son consumidos y son un típico ejemplo de bien inferior. Cuando aumenta la renta se elige más el pollo entero o el pollo en trozos, ¿sí? Ese sería un ejemplo de bien inferior. Y el bien de lujo es aquel que al aumentar la renta, la cantidad demandada aumenta en mayor proporción. Esto en realidad lo que es el bien de lujo es aquel que aparece, cuando aumenta la renta, aparece. Es un bien que normalmente no se consumía, que empieza a aparecer con el aumento de renta. Acá tenemos otra clasificación que en realidad clasifica en bienes sustitutivos o bienes complementarios. Los bienes sustitutivos son aquellos que al aumentar el precio, a ver, acá dice, lo tienen con letras, pero voy a tratar de manejarme con un ejemplo que a lo mejor les va a ser más sencillo de entender.
A ver, un bien sustitutivo es aquel bien que puede sustituir a otro. Por ejemplo, un clásico bien sustitutivo en nuestro país es la sustitución del pollo por la carne de vaca. ¿Sí? Cuando aumenta la carne de vaca, se reemplaza normalmente por el pollo. Ahora también el cerdo es un bien sustitutivo bastante usado, pero en general, por nuestros hábitos y costumbres, cuando aumenta la carne de vaca, la gente se vuelca a consumir más pollo. Entonces vamos a usar ese ejemplo. La relación de demandas en este caso sería así. Al aumentar el precio de la carne de vaca, la demanda del pollo aumenta, ¿sí? ¿Y por qué? Porque aumenta el precio de la carne de vaca, entonces va a disminuir la demanda de la carne de vaca, porque habíamos dicho antes que ¿qué pasaba? Que cuando aumenta el precio de un bien, disminuye su demanda, entonces aumenta el precio de la carne de vaca, disminuye la demanda de la carne de vaca, y aumenta la demanda, ¿sí?, del pollo. Bueno, por eso dice que es inversamente proporcional, porque al aumentar el precio de un bien, si bien el pollo pudo no tener variación de precio, se ve afectada su demanda por el aumento del bien que va a sustituir. Bueno, en los bienes complementarios, acá también voy a tratar de usar un ejemplo para que les quede más claro. No es nutricionalmente muy adecuado, pero suele ser pedagógicamente bastante claro, entonces voy a usarlo. A ver, si yo lo estuviera en el aula les preguntaría, ¿cuántos de ustedes compran pan de panchos si no tienen que hacer salchichas? Seguramente, y de años de usar este ejemplo, ustedes me dirían que nadie, porque en general el pan de panchos no es un pan que se suele elegir, ya sea por su forma, por su gusto, para otra cosa que no sea para salchichas. Está hecho para ellas. Entonces, son dos bienes complementarios. Las salchichas y el pan de panchos son dos bienes que se complementan, ¿sí? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Cuando aumenta el precio de las salchichas, ¿qué le va a pasar a la demanda de las salchichas? Va a disminuir. Pero, ¿qué le va a pasar también a la demanda del pan de panchos? También va a disminuir. ¿Eso qué quiere decir? Que ante el aumento del precio de A, disminuye la demanda de A, pero también va a disminuir la demanda de B. Lo que sería, aumenta el precio de las salchichas, disminuye la demanda de las salchichas y también disminuye la demanda del pan de panchos. Por eso son directamente proporcionales. Ante el aumento del precio de A, disminuye la demanda de A y de B también. Bueno, así como existe una ley de la demanda, existe una ley de la oferta. Acá, en vez de tener precio, cantidad demandada, vamos a tener precio, cantidad ofrecida. Acá lo que les aconsejo es ponerse en lugar de el que produce para poder entenderlo. Lo que nos dice esta ley de la oferta es que a medida que el precio de un bien aumenta, la cantidad de unidades ofrecidas también va a aumentar, o sea, sube el precio, sube la cantidad ofrecida. ¿Por qué les digo que se pongan para entenderlo en lugar del que produce? Si ustedes fueran productores de cualquier bien y les pagan en el mercado solamente $1 por ese bien, a lo mejor no les cubriría los costos, por lo cual ustedes no estarían dispuestos a volcar ninguna unidad de ese producto al mercado. Ahora, a medida que el precio se pague mejor en el mercado, a medida que ustedes puedan obtener mayor cantidad de ganancia por cada uno de sus productos, ustedes van a querer volcar cada vez más productos y van a generar que la oferta aumente. ¿Se entiende? Aumenta el precio al que se paga el producto en el mercado, aumenta la cantidad ofrecida.
Obviamente, así como había factores que afectaban la demanda, también hay factores que afectan a la oferta, ¿sí? Algunos son muy parecidos a los que vimos de la demanda. Vamos a ver, los precios de los factores de producción. Habíamos visto en la clase anterior que los factores de producción eran tierras, trabajo y capital, y que se sumó tecnología. O sea, los factores de producción son aquellos que necesitamos para producir cualquier bien. Ante el aumento del precio de cualquiera de los factores productivos, suele haber una modificación en la oferta. ¿Por qué? Porque puede ser que aumenten los salarios y que yo tengo que pagar, yo sea quien produce, y tengo que pagar un aumento en los salarios de mis empleados del 35%, y posiblemente yo no pueda volcar ese monto directamente al precio del producto, por lo cual tendré que ver qué otro manejo de herramienta utilizaré, ya sea de bajar la cantidad de horas de mis empleados o ver qué herramienta utilizo, pero seguramente eso repercutirá en la cantidad de unidades producidas. Los avances tecnológicos repercuten, no es lo mismo si yo tengo una máquina que, de repente tengo una máquina que produce, volvemos a las lapiceras, 200 lapiceras por hora, a que si yo de repente con un avance tecnológico me consigo una máquina que produce 200 o 1000 lapiceras por hora. Entonces, los avances tecnológicos también van a modificar la oferta de un bien. Los precios de los bienes relacionados con él, esto quiere decir bienes que sean complementarios. Puede ser que a lo mejor no se vea afectado el precio de un bien que yo estoy comercializando, pero sí el de alguna materia prima, por lo cual se va a ver afectada la oferta también. Las políticas económicas de gobierno pueden afectar la oferta de un bien sin lugar a dudas. Como para que se den una idea, hace mucho tiempo había una fábrica de termómetros, que eran termómetros de vidrio, Franklin se llamaba, ahora están reviviendo la marca. Fabricaban fundamentalmente termómetros de vidrio. En la época menemistas, en un momento se abre la importación y entran, digo, el abrir la importación es una política económica, y entran al mercado los termómetros digitales chinos, que obviamente producen que aumente, empiece a haber y aumente la oferta de los termómetros digitales, pero obviamente, imagínense qué le pasó a los termómetros vidrio de Franklin. Franklin quebró, ¿sí? Acá hubo una modificación de la oferta precisamente por una política económica. Bueno, las expectativas también, así como influían en la demanda, influyen en la oferta. Vamos a pararnos otra vez del lado que produce. Y imagínense ustedes que si yo tengo una fábrica y veo que la situación es próspera, que tengo líneas de crédito, que veo que la economía está en crecimiento, ¿qué voy a hacer? Voy a querer invertir, seguramente compraré mejores máquinas, voy a poder contratar mayor cantidad de empleados. Esto generará que yo pueda producir más y que mejore la oferta. Ahora, si por el contrario yo veo que la situación es crítica, que posiblemente se me dificulte pagar sueldos el mes que viene, o que la economía está en recesión, ya veremos qué es, fundamentalmente ahí seguramente la oferta de los productos disminuya. Bueno, y elementos especiales pueden variar también de las distintas ofertas de los productos, dependiendo también de qué es lo que se use, de las modas, de los cambios climáticos, como habíamos visto en la demanda. Bueno, esta es una última clasificación, ¿sí? Esto se llama elasticidad precio de la demanda. Y la elasticidad precio de la demanda mide cuánto varía la cantidad demandada cuando se modifica el precio, ¿sí?
y separa los bienes en tres, en bienes elásticos, inelásticos y de elasticidad cero. Los bienes elásticos son aquellos que la cantidad demandada responde extraordinariamente a las variaciones de precios. Aumenta, disminuye la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que estos bienes elásticos actúan como la ley de la demanda indica. Ante el aumento de un precio, disminuye su demanda. ¿Sí? Son bienes, obviamente, que no son de gran necesidad. Si aumenta, no sé, si aumenta, a ver, un producto que sea normalmente elástico, sería, por ejemplo, no sé, el precio de una moto. Si el precio de la moto aumenta, la lógica sería que la venta de motos disminuyera. ¿Sí? Vamos a un ejemplo de alimentos. Si aumenta el precio del salmón rosado, su demanda puede disminuir sin problema, ¿sí? Ante el aumento del precio, disminuye, porque no es un bien de alta necesidad, ni mucho menos. Bien, los bienes inelásticos, por el contrario, son aquellos que ven muy afectados, ¿sí? Dice, la cantidad demandada apenas responde a la variación de precios, ¿sí? ¿Qué pasa con estos? Estos bienes inelásticos son bienes que, ya sea, generalmente por dos motivos fundamentales, los bienes inelásticos suelen ser bienes de primera necesidad, son bienes que no tienen bienes sustitutivos, y no solo que no tienen bienes sustitutivos, sino que no tienen bienes sustitutivos más económicos. Pueden tener bienes sustitutivos, pero no más económicos. La cantidad, entonces, a ver, vamos con un ejemplo desde lo alimentario podría ser un bien típicamente inelástico, es la leche, ¿sí? La leche, el aceite, ¿sí? La sal, son bienes básicos, son bienes muy consumidos, son bienes de primera necesidad, o sea, son considerados de primera necesidad de nuestras sociedades, y no tienen bienes sustitutivos más económicos. A ver, ¿qué pasa si aumenta la leche, el precio de la leche? En un hogar donde aumenta el precio de la leche, un hogar con niños, aumenta el precio de la leche, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a dejar de consumir leche? ¿O se buscará, por otro lado, algo que disminuir y se seguirá comprando la leche? Generalmente lo que pasa con los bienes inelásticos es que si uno ve su curva, cuando aumenta el precio, al principio puede bajar un poco su demanda, pero después enseguida se vuelve a hacer el consumo habitual. Esto es precisamente porque si en un hogar con niños se consume leche, no hay manera de sustituir, no es un alimento sustituible ni que tenga otra opción más económica. Y los bienes de elasticidad cero, ¿sí? En realidad acá sus demandas no dependen de la variable precio. Este tipo de bienes son esos bienes que por mucho que aumente o disminuya el precio, su demanda no tiene el eje en el precio, sino en una cuestión de necesidad. Un típico ejemplo de un bien inelástico es, por ejemplo, la insulina para los diabéticos. La medicación de hipertensión para los hipertensos. ¿Por qué? Porque son bienes que se compran por una cuestión de necesidad, no por una cuestión del precio que tengan. Entonces se consideran que son bienes de elasticidad cero. Bueno. Ir cerrando, bueno, esto ya lo dije, pero por las dudas lo remarco. Entonces, los principales factores que influyen en la elasticidad precio de la demanda son qué tipos de bienes o qué necesidades cubren, por eso hablábamos de que son bienes de primera necesidad, y la existencia de bienes sustitutivos, y acá yo le sumo bienes sustitutivos más económicos. Porque, por ejemplo, la leche puede ser sustituida por el yogur, pero el yogur no es más económico, o sea, la leche tiene bienes sustitutivos, pero no más económicos. Bueno, espero se hayan entendido todos los ejemplos. Si hablé muy rápido, me disculpan. Cuando empiezo a hablar, a veces no me doy cuenta y empiezo a hablar muy rápido.
espero que hayan entendido todo lo que traté de explicarles. Tienen la bibliografía, obviamente, en Samuelson, que va, calculo yo, a cubrir cualquier bache que haya dejado yo con respecto a estos conceptos. Bueno, ante cualquier duda me consultan. Bueno, nos estamos viendo en el próximo encuentro. Saludos.